Hola Iglesia, hoy es un tiempo muy especial y realmente es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes compartiendo una palabra, un mensaje de bendición, algo que Dios puso en mi corazón, que tengo la certeza que en este tiempo será de gran bendición en tu vida. Quiero saludar a todos los que están conectados con nosotros a esta hora, decirles que desde este lugar los bendigo y anhelo con todo mi corazón que hoy esta palabra sea un tesoro del cielo revelado a su vida, así como lo ha sido para la mía. Así que si no te has conectado con tus amigos, con tu familia, estás a tiempo de que los invites para que se conecten, porque hoy la palabra va a ser un banquete muy especial para ti. Quiero decirte algo, y es que esta palabra salió del corazón del Señor porque yo estaba orando y vino a mi mente esta palabra y sé que hoy va a provocar algo sobrenatural en tu vida. Quiero de esta manera invitarte para que podamos orar, para que podamos poner este tiempo delante del Señor, para que podamos empezar dándole el primer lugar a Él. Amén. Así que si tú estás allí conectado conmigo, yo quiero invitarte que por un momento puedas cerrar tus ojos, poner tu manito en tu corazón y decirle: Padre Celestial, en esta hora yo presento delante de ti este tiempo y declaro en el nombre de Jesús que tú hablarás a mi vida de manera sobrenatural. Declaro que hoy es un día de bendición y que hoy los cielos están abiertos y mi corazón está a la expectativa de una palabra tuya. Padre, hoy declaramos que atesoramos tu palabra y que ahora mismo declaramos que en el nombre de Jesús provoca transformación en nuestra vida. Amén y amén. Bueno, y sin más preámbulos, quiero contarte cómo se llama esta palabra. El Señor me dijo: este es un tiempo de encuentros divinos. Y yo tengo la certeza que este encuentro, en esta hora, cuando estamos conectados tú y yo, es un encuentro divino, un encuentro celestial. Así que si estás con alguien allí, dile: estamos en una hora de un encuentro divino. ¿Y por qué un encuentro divino? Quiero contarte un poco, antes de ir a la palabra, qué pasaba en ese tiempo en el pueblo de Israel. Dice que el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue el libro de Malaquías y terminó con una gran promesa, donde el profeta estaba diciendo que pronto vendría de nuevo el espíritu de Elías para hacer que el corazón de los hijos volviera al corazón de los padres. Y dice allí, está esta promesa, y según la historia pasan 400 años donde hubo un silencio de parte de Dios. Un silencio que trajo al pueblo de Israel muchas cosas. 4 imperios pasaron conquistando al pueblo de Israel, 4 culturas diferentes, 4 culturas que provocaron que el pueblo de Israel tuviera cambios, tuviera repercusiones, tuviera vivencias, cambiara su forma de pensar, su forma de hablar, cosas que fueron de manera sobrenatural, fueron muy relativas, pero también trajeron un trasfondo a la vida del pueblo de Israel. Así que yo quiero decirte que durante este tiempo donde el Señor guardó silencio, en las Escrituras no hay mucho de lo que se pueda hablar, ni tampoco hay una palabra o una profecía que hablar acerca de estos 400 años. Y al buscar, lo que se encuentra es parte de lo que el historiador Josefo, un historiador romano muy conocido, puede generar como algunas partituras, algunos relatos de lo que sucedió. Algo que era, o que es muy relevante acerca de estos 400 años, es que el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Y es en ese momento en donde los cielos se abren y empiezan a surgir encuentros divinos. Y sería bien interesante saber por qué Dios determina romper ese silencio de 400 años usando a una pareja en la cual iba a ser a través de ellos, por una intervención divina, que iba a abrirse los cielos para que empezara un nuevo tiempo. Yo quiero decirte y quiero decirle a todas las familias que me escuchan en esta hora: este es un tiempo de unidad, este es un tiempo donde Dios ha determinado bendecir a las parejas, donde Dios ha determinado bendecir a las familias de la tierra. Así que si has estado viviendo caos en casa por esta cuarentena, si has estado viviendo circunstancias, yo quiero decirte que no es así, porque lo que Dios planeó y lo que está en el corazón del Señor, sin que tal vez no lo hubiera anunciado antes, es provocar que sea un tiempo muy especial en familias. ¿Y sabes por qué?
porque lo primero que encontramos en el libro de Lucas, que es quien narra acerca de estos detalles, el evangelio que más presta atención a estos detalles acerca de los encuentros divinos, es que empieza contándonos una historia de una pareja, Zacarías y Elizabeth. Una pareja tal vez como tú y tu esposo, una pareja como yo y mi esposo, una pareja que estaban en el propósito de Dios. Y si estás allí con tu esposo, si estás allí con tu esposa, yo quiero que le digas: esposo, esposa, tú y yo hacemos parte del propósito de Dios, hacemos parte de los planes de Dios. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y es maravilloso, ¿por qué? Porque me pareció muy interesante la forma en la que Dios rompe el silencio. Y es que yo creo que a lo largo de nuestra vida muchos de nosotros hemos experimentado silencios de Dios. Y hemos escuchado decir frecuentemente que cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Hay una canción que lo menciona y me parece que sí, porque en medio de los silencios el Padre siempre está provocando algo en nuestras vidas. Este fue un tiempo donde de manera silenciosa el Señor trabajó para llevarnos a esto que estamos viviendo, pero con un propósito, al igual que estaba en el propósito de Zacarías y de Elizabeth. Quiero decirte que después de 400 años donde el pueblo había transicionado culturalmente, donde el pueblo había caminado, donde había hecho arraigos de su cultura, donde se habían generado grupos, porque en esos 400 años y por todo lo que vivió Israel, se formó el grupo de los fariseos, se formaron diferentes grupos, los saduceos, y había allí tal vez una discusión doctrinal, porque todos querían tener la razón. Eran de diferentes jerarquías, de diferentes condiciones sociales, y en medio de todas estas situaciones que parecen que fueran muy similares a las que en este tiempo hemos estado viviendo, es cuando se provoca un encuentro divino. Diga conmigo: encuentro divino. Y es así como el Señor decide, después de que la nación ha sufrido cambios radicales, hacer una intervención por medio de un encuentro divino. Y quiero contarte entonces de qué se trató ese encuentro divino. Ahora sí, porque Dios es maravilloso y después de en cada tiempo que Él tiene preparado para nosotros es porque algo sobrenatural va a llegar a nuestras vidas. Después de estos 400 años empieza el Señor enviando a un ángel, al ángel Miguel, el Señor envía al ángel Gabriel a darle una palabra a Zacarías. Y allí empieza ese encuentro divino y empieza que el silencio de Dios termina. Hoy yo quiero decirte con todo mi corazón que los silencios que has estado viviendo de parte de Dios, de parte de nuestro Padre Celestial, esos silencios que han provocado tal vez expectativas, tal vez pensamientos en tu vida contrarios a tu propósito, hoy yo te anuncio por esta palabra que se están rompiendo, que están terminando los silencios de Dios. Y es porque ¿quién iba a pensar que la forma en la que Dios iba a romper el silencio era usando una pareja, usando una familia que tenía un propósito en el Señor, pero que ellos, a pesar de las circunstancias, no lo sabían? Así que quiero invitarte para que vayamos a la palabra, a Lucas capítulo 1, versículo 6. Porque es importante saber que a través de la palabra el Señor siempre nos está hablando. El Señor siempre está haciendo referencia a algo muy importante que Él quiere enseñarnos. Y dice aquí que sucedió que mientras se oficiaba sacerdote en la secuencia de su turno delante de Dios, conforme era la costumbre del oficio sacerdotal, le tocó en suerte quemar incienso tras entrar en el santuario del Señor. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera de la hora del incienso. Resulta que desde el rey David, cuando el rey David gobernó durante 40 años en Israel, él organizó a todos los descendientes de Aarón y los estableció en diferentes lugares de Israel. Y el sacerdote Zacarías hace algo, y es que él estaba dentro de la región de Judea. La costumbre era que todos los sacerdotes estuvieran en Jerusalén, pero por esta organización que había hecho el rey David, algunos habitaban en regiones montañosas.
Así que Zacarías era uno de ellos. Él y su esposa eran descendientes de Aarón y habitaban en la región de Judea, una región montañosa. Podríamos decir que Zacarías y Elizabeth eran unos pastores que estaban en la zona rural. Pero en medio de todas esas circunstancias, algo que me llama la atención es que Zacarías y Elizabeth, dice la palabra, eran los dos unas personas rectas, eran intachables delante de Dios. Ellos habían decidido servirle al Señor. Ellos habían decidido un día creerle al Señor. Pero en medio de esa circunstancia, Zacarías e Elizabeth habían perdido algo. Y era que ellos habían perdido la expectativa de tener un hijo. Habían pasado muchos años, ellos habían envejecido, habían sido tal vez críticos de muchas circunstancias, porque en aquella época de Israel, cuando las mujeres eran estériles, era la mirada de la gente porque decía que todo aquello que estaba estéril estaba maldito, y ellos eran pastores, le servían al Señor. Así que la situación por la que vivían Zacarías y Elizabeth no era una situación fácil, porque aunque el Señor lo describe en su palabra como una persona recta, como una persona intachable, ellos vivían constantemente bajo una condición de crítica en medio de la gente que la rodea. Y tal vez esta es una de las de los primeros aspectos de esta palabra que tenemos que revisar. Cómo dos personas que eran intachables, cómo dos personas que eran rectas delante de los ojos de Dios, no habían podido tener un hijo, que era el anhelo de su corazón. Y esto es un aspecto muy importante porque nos habla acerca de que es necesario que nosotros podamos comprender los tiempos de Dios. Tal vez muchos de nosotros, al igual que Elizabeth y Zacarías, hemos sido personas fieles, somos personas que delante del Señor somos intachables, pero no hemos conocido los tiempos de Dios. Y hay algo que me llama la atención de Elizabeth y de Zacarías, y es que sus nombres eran muy representativos. El nombre de Elizabeth es aquella que es ayudada por Dios. Así que cada vez que Zacarías decía, Elizabeth, Elizabeth, él estaba proclamando aquella que es ayudada por Dios. Pero tal vez Elizabeth no concebía eso, tal vez ella no entendía el propósito que llevaba su nombre. Y cuando hablamos de Zacarías, dice que es aquel que es la memoria de Dios, aquel que se recuerda a Dios. Y en medio de esa relación que ellos vivían, en medio de esa rectitud, en medio de la relación que tenían con Dios, tal vez su vida se volvió religiosa, tal vez su vida se volvió una práctica que se encerró en muchas de las cosas que diariamente ellos tenían que hacer para el Señor. Y por eso olvidaron preguntarle al Padre acerca de su propósito. Tal vez, así como en esos 400 años Dios decidió irrumpir, en ese tiempo Dios también dijo, es el momento de bendecir a Zacarías y a Elizabeth. Pero hay algo que es determinante y que nosotros para este tiempo debemos saber y debemos enfrentar con el carácter, con el amor del Padre. Es que si estamos juntos hoy en casa, esposo y esposa, si estamos juntos hoy en familia, es porque el Padre quiere que permanezcamos en unidad, porque el Padre quiere que podamos establecer nuevas relaciones, que podamos restaurar todas aquellas cosas que se han quebrado en nuestra vida por el trabajo, por las muchas ocupaciones, por las muchas tareas que hacer. Así que yo quiero invitarte para que en este tiempo tú puedas establecer cada día altares familiares donde tú te conectes con tu familia, para que puedas provocar que el tiempo de Dios traiga a tu vida un rompimiento. Porque lo que pasó entre Zacarías y Elizabeth es que el tiempo de Dios trajo un rompimiento a la vida de ellos, un rompimiento de esterilidad, un rompimiento de murmuración, un rompimiento de circunstancias, un rompimiento de expectativas, porque tal vez ellos habían perdido sus sueños, habían perdido la expectativa de ser padres porque ya eran adultos, ya eran de edad adulta. Y quiero decirte que por eso es un momento muy importante donde el Señor nos está llamando a que tengamos un arrepentimiento genuino. En los últimos
días y las últimas ocasiones que he tenido la oportunidad de predicar y que puedo compartir con personas, siempre viene a mi corazón esa palabra: arrepentimiento. Arrepentimiento de todo aquello que no estamos haciendo bien. Arrepentimiento de todo doble ánimo, arrepentimiento de no tener fe por estar mirando las circunstancias, arrepentimiento de nuestros actos, porque vemos que estos dos hombres, esta pareja, Zacarías y Elizabeth, eran rectos delante de Dios, pero a pesar de eso, Dios había guardado silencio en su vida. Así que recuerden que este es un tiempo donde se han abierto puertas que son muy importantes para nosotros como hijos de Dios. Y la puerta de la Pascua se abrió para que todas las cosas viejas queden atrás y se hagan cosas nuevas, para que pasemos por alto, porque Jesús nos dio acceso a esta puerta. Así que si todavía a tu corazón no ha llegado la certeza de que hay que rebuscar, que hay que buscar, que hay que arrepentirnos, estamos a tiempo de hacerlo, porque este es un momento para que usted pueda levantar allí su mano y pueda profetizar y pueda desatar con autoridad que vienen milagros para tu vida. Porque cuando Dios rompió el silencio en medio de esa situación en la que Israel estaba viviendo, cuando toma la vida de Zacarías y Elizabeth, lo hace a través de un milagro. Así que levante su mano conmigo y diga: vienen tiempos de milagro. Profetice que hay milagros sobrenaturales que van a empezar a suceder en tu vida. Declare con su boca que ahora mismo todo lo que había sido imposible en sus fuerzas, ahora mismo empieza un tiempo donde es posible en las manos de Dios. Hay milagros sobrenaturales que empiezan a desatarse. Amén. Aquí hay otro aspecto muy importante cuando uno lee la palabra en Lucas, y es lo que les leí hace un momento en el versículo 9. Pareciera que todo hubiera sido de suerte, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel, los sacerdotes entraban una sola vez delante de la presencia del Señor. Pero para hacerlo, dice la palabra, que ellos lo echaban a la suerte. No era solamente el orden sacerdotal donde se encontraba Zacarías, eran más de 800 sacerdotes. Pero en medio de esos 800 sacerdotes, Dios escogió a Zacarías para ese momento. Porque la palabra lo dice en Proverbios 16:33. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Así que yo te digo hoy, nada vendrá a tu vida por casualidad. Todo lo que va a empezar a suceder en tu vida viene por veredicto del Señor, por sentencia, por declaración de lo que el Padre ha decretado para tu vida en este tiempo. Y eso pasó con Zacarías. No podríamos decir que fue algo de suerte, fue un tiempo de Dios. Fue un encuentro divino lo que sucedió en ese momento. Así que tal como Elizabeth se lo dijo muchas veces, Zacarías, el Señor se acuerda de ti, el nombre del Señor en ese momento se cumplió. Se cumplió esa palabra que siempre salía de la boca de Elizabeth cuando llamaba a su esposo. Y fue que el Señor se acordó de Zacarías. Y es allí cuando entonces viene algo muy importante de lo que esta palabra quiere hablarnos, y es acerca de los encuentros divinos. Yo quiero decirte que los tiempos de Dios, los silencios de Dios han terminado. Ya no hay más silencio de Dios, porque nos estamos alineando como familia, estamos alineándonos como iglesia a los tiempos y a los propósitos de Dios. Estamos diciendo: Padre, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Así que si usted es entendido en esto que yo le estoy diciendo, usted va a poder comprender que lo que el Señor va a empezar a revelar a tu vida van a ser códigos, van a empezar a hacer revelaciones sobrenaturales. Y que no te pase lo de Zacarías, como dice Lucas 1:20, que en el momento en que recibió tan grande revelación de lo que iba a pasar en su vida, el Señor decide dejarlo mudo porque Él no cree. Es un tiempo donde tú tienes que creer. Cada palabra que ha salido desde esta casa, tienes que creerla, porque eres hijo, y por cuanto eres hijo, eres heredero. Y este es un tiempo donde la herencia celestial del Padre
se está desatando sobre nuestras vidas. Así que yo quiero llevarte a través de lo que hemos estado hablando allí en Lucas capítulo 1, de la vida de Zacarías y de Elizabeth, a que revisemos 5 aspectos muy importantes. 5 aspectos que tengo la certeza que serán de bendición a tu vida, porque esto fue lo que el Señor me dijo que hablara a tu vida. Este fue el mensaje que el Señor puso en mi corazón y que tengo la certeza que va a desatar bendición para ti. Así que si tienes dónde tomar nota, ve rápido, busca una libreta y toma nota. Si conoces a alguien que al escuchar este mensaje necesita esta palabra, reprodúcela, envíala a tus contactos, porque tengo la certeza que será de gran bendición. Amén. Así que esos 5 aspectos, te voy a decir el número 1. Lo más importante de lo que esta palabra habló a mi corazón y que hablará la tuya, es que debemos conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Debemos vivir en el caminar de nuestro propósito, caminando para Él, por aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús. Y por eso debemos estar conectados con el cielo en este tiempo, para que sean soltados códigos, para que sea soltada la revelación para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios, para la empresa, para la gente que nos rodea, para nuestra nación. Si tú aún no conoces tu propósito, como tal vez le pasaba a Elizabeth y a Zacarías, es tiempo que conectes tu oído, es tiempo que conectes tu espíritu y le puedas pedir al Padre que revele tu propósito. Porque tal vez, al igual que Zacarías y Elizabeth, has estado caminando fielmente con el Señor, has estado caminando de manera intachable, has caminado de manera recta, pero sin conocer tu propósito. Y por eso has experimentado un silencio de Dios. Yo quiero decirte que este es un momento donde todas las personas que me escuchan están siendo activados en sus sentidos espirituales y se está desatando un rompimiento sobrenatural en tu vida para que el propósito de Dios se revele a ti. Yo oro desde este lugar y anhelo con todo mi corazón que se revele el propósito de Dios a tu vida. Vamos, di: Padre, yo declaro que el propósito viene, que si no sabía aún para qué me habías llamado, si no sabía aún para qué me pusiste en medio de esa empresa, en medio de esta familia, en medio de esta ciudad, si no eres de Neiva, en medio de esta congregación, ahora se revela a tu vida ese propósito, tal como lo hizo el Señor con Zacarías. Yo declaro que aún ángeles vendrán a tu vida y te hablarán del propósito, tal como el Señor lo hizo a Zacarías. Yo declaro que a través de sueños, de visiones, tal como lo dice el profeta Joel, que en este tiempo hay un derramamiento del Espíritu, empiezan a suceder en tu vida. Amén. Número 2, te dije que son 5 aspectos. Y es que en este tiempo nosotros no podemos poner la mirada en las circunstancias. Yo sé que la mano del Señor ha sido maravillosa para este tiempo, que muchos han visto una provisión sobrenatural, muchos han visto el maná, han visto el sustento de parte de Dios. Pero también conozco que hay familias que han estado pasando momentos difíciles, que hay familias que han estado en conflictos, que han ocurrido separaciones, divorcios, familias que están pasando circunstancias adversas. Yo quiero decirte algo de parte del Señor. Al igual que Zacarías y Elizabeth, ellos que vivieron en circunstancias difíciles por la esterilidad de Elizabeth, ellos no miraron las circunstancias, ellos miraron el amor y el servicio que tenían para la dedicación de la obra a lo que el Señor los había llamado. Ellos estaban cumpliendo su asignación, aunque tal vez no entendían cuál era el propósito de ser padres. Has estado caminando en tu asignación, pero no habías entendido aún el propósito. Y por eso tienes que tener cuidado que las circunstancias ahora no te afecten. No es un momento para ver las circunstancias. Es un momento de poner nuestra mirada al cielo y saber que lo que el Padre ha dicho de nosotros se va a cumplir. Saber que nuestros anhelos, nuestros sueños se alinean a los sueños de Dios. Si tú estás allí y eres una pareja recién casada que no ha podido tener sus hijos, hay algo que en esta parte de la palabra del Señor puso en mi corazón, y es decirte:
únete con tu esposo, únete con tu esposa, sean uno solo delante del Señor, para que puedan entender cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene con que tú puedas tener un hijo, con que puedas tener en tu vientre un hijo que, al igual que Juan el Bautista, será un hijo que hará parte de esta nueva generación que el Señor está levantando. Yo declaro desde este lugar que tu corazón y el de tu esposo se alinean ahora, el corazón de Dios, para entender los planes que el Señor tiene contigo, con tu vientre, con tu hijo, porque tengo la certeza que después de este tiempo viene un tiempo de alumbramiento, porque los milagros empezaron a suceder, y lo que ocurrió es que aquella mujer que no podía dar a luz, siendo aún vieja, siendo estéril por muchos años, ese vientre se rompió, ese vientre tuvo vida, ese vientre tuvo un rompimiento de parte de Dios. Y yo quiero que tú por un momento te levantes allí donde tú estás y empieces a declarar que todo rompimiento, toda esterilidad, todo estancamiento, todo lo que te impedía dar fruto en tu vida, hoy es cancelado en el nombre de Jesús. Empieza a proclamar que, como dice el Salmo 1:3, tú eres como un árbol plantado junto a aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace es prosperado. Ese es el tiempo que viene para ti, familia. Ese es el tiempo que el Señor ha declarado que empieces a vivir. Es un tiempo de rompimiento, porque hay una intervención de Dios de parte de tu vida. Así que todo aquel que había experimentado esterilidad en alguna área de su vida, yo quiero decirte que viene un tiempo de rompimiento y de bendición. Así que di conmigo en tu casa, amén, porque el mensaje principal de esta palabra profética, de lo que el Señor me dijo es que vienen tiempos donde darás a luz los propósitos de Dios. Viene un tiempo donde te embarazarás y empezarás a caminar de acuerdo al plan divino que Dios tiene contigo. Tú y tu esposo por eso necesitan ser uno solo en este tiempo. Amén. Y hablando de los tiempos, quiero decirte como número 3, es que se abre, con la apertura de estas puertas, hay algo muy importante, y es que empezamos a experimentar que esas puertas, esos tiempos señalados, se cumplen para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cuando el Señor habla a Zacarías a través del ángel, cuando el Señor habla, lo hace allí en Lucas capítulo 1, versículos del 13 al 17. Y yo quiero que estés muy atento a lo que el Señor en ese momento te está diciendo. Porque en aquel momento el Señor dice, cuando envía al ángel, le dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel volverán al Señor su Dios, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Mire, este tiempo que se está abriendo, este tiempo que se ha aperturado en todo lo que el Señor nos está hablando, es para anunciarnos que el Señor nos está llamando a ser parte de una nueva generación. Tú y yo somos escogidos como esa nueva generación donde vamos a provocar que las familias de la tierra sean benditas en el nombre del Señor. Es un tiempo donde el Señor está despertando propósitos. Yo oro para que cada propósito, cada hijo de propósito, cada esposo, cada familia de propósito que habían estado dormidos, que habían estado inactivos, hoy se despiertan en el nombre de Jesús. Yo declaro que los encuentros divinos
están provocando durante este tiempo que venga un derramamiento del Espíritu Santo para que en medio de cada lugar donde el Señor nos ha puesto, empiece la gente a rendir su vida a los pies del Señor. Porque este es el tiempo donde se está desatando el espíritu de Elías, donde los padres volverán al corazón de sus hijos y sus hijos al corazón de sus padres. Así que no te preocupes. Tu mamá que has estado sufriendo por tu hijo, papá, quiero decirte que algo sobrenatural va a empezar a suceder en la vida de tus hijos cuando tú logres conectarte al tiempo de Dios, cuando tú logres entender a qué te llamó el Señor, cuando tú logres introducirte en que estás en esta puerta que se ha abierto para que tú y tu casa sean parte de esta generación. Amén. Como número 4, quiero hablarte de las conexiones divinas. Porque el Señor también me dijo esto. Es un tiempo donde cada familia va a empezar a tener conexiones divinas. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios está provocando en medio de tu casa, en medio de mi casa, de tu vida, no es solo para que se quede allí. Por eso el Señor nos sacó de la iglesia, de estar allí reunidos por un tiempo, para que podamos entender que hay muchas maneras en las que podemos hablar de Él, podemos evangelizar. Este tiempo ha sido maravilloso, ver a la iglesia activa, ver a cada persona sirviéndole al Señor en la extensión del reino por medio de sus redes, por medio de llamadas telefónicas, de videollamadas, de todo lo que hemos estado haciendo. Y quiero decirte que al igual que ocurrió con Elizabeth, va a suceder contigo. Miremos lo que dice por un momento en Lucas 1, 39-41. Dice la palabra que en esos días María se levantó y partió apresuradamente hacia la ciudad de una región montañosa de Judea. Te había dicho que allá era donde vivía Zacarías y Elizabeth. Y en tanto entró a la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Dónde se encontraba Elizabeth? En su casa, haciendo y cuidando su propósito. Es tiempo que esas conexiones divinas van a llegar a ti, pero tú tienes que estar haciendo lo que el Padre te llamó. Tienes que estar cuidando tu propósito, porque Elizabeth se encontraba en casa cuidando su propósito. Cuida tu propósito, que el Señor venga y no te encuentre fuera de lo que Él te ha llamado a hacer. Es tiempo de cuidar el propósito, porque esas conexiones divinas vendrán. Esas conexiones que van a desatar que el propósito de Dios se siga despertando en otros, va a venir. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se está moviendo con tal libertad que nos está convocando a toda una generación. Así que este es el tiempo de conexiones divinas. Colócalo allí, punto número 4, conexiones divinas. Porque pronto empezarás a recibir llamadas que estabas esperando para que el cumplimiento de tu propósito se active. Amén. Y por último, quiero hablar acerca de algo muy importante. Ya habían pasado los 400 años, el Señor intervino, rompiendo ese silencio que había tenido hacia su pueblo, toma la vida de Zacarías y Elizabeth, provoca un milagro, desatando un rompimiento en el vientre de Elizabeth, llevándolos a ellos, conectándolos a ellos al plan divino que tenía con ellos. Pasado todo esto, recibe Elizabeth una visita, una conexión divina, pero llegaba el tiempo del nacimiento, llegaba el tiempo que se cumpliera la palabra que Dios había dado a Zacarías. Y esto es lo último que quiero decirte. Estamos en un tiempo donde pronto va a dar a luz todo lo que el cielo ha estado hablando a su iglesia, todo lo que el cielo ha estado hablando a través de nuestros pastores, a través de la palabra, lo que ha estado hablando en tu oración, lo que ha estado hablando a tu corazón, a tu familia, a tu empresa, a tu ministerio, a todo lo que el Señor te ha puesto. Dice en Lucas 1:57 que se cumplió tal como el ángel lo dijo, porque dice la palabra que llegó el momento del nacimiento. Tienes que estar preparado, porque ha llegado el tiempo
nuevamente renazcan tus sueños, donde nuevamente renazca el propósito de Dios en tu vida, donde nuevamente te conectes con Dios. Ese es el tiempo de nacimiento, es el tiempo en donde aún tu boca será desatada, porque dice más adelante en los versículos de Lucas 1 del 63 al 67 que la boca de Zacarías fue abierta. Porque en el momento en que nace el niño, dicen cuál es el nombre. Y Elizabeth pide la revelación, será Juan. Pero la gente que está allí dice, pero nadie de su familia se ha llamado Juan. Y en ese momento Zacarías pide un papel para escribir, pero el Señor abre su boca. Y Zacarías empieza a hablar y dice Juan. Y dice, ¿por qué Juan? Porque el Señor se lo había dicho. Dice que es el nombre y empieza a contar todo lo que había sucedido en aquel momento cuando él entró al lugar santo para escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe algo que me llama mucho la atención? Y es que en el momento en que Zacarías empieza a hablar, la palabra dice que él fue lleno del Espíritu Santo y que sus palabras fueron atesoradas, fueron guardadas en el corazón de todos los que estaban allí. Quiero decirte, hemos estado en un tiempo de preparación, pero ya se acerca el momento del nacimiento de todas estas cosas que el Señor nos ha dicho. Y yo tengo la certeza que cuando tú abras tu boca, en medio de aquellos que tal vez nunca quisieron escucharte, en medio de aquellos que en algún momento pensaron que tú simplemente eras un cristiano más, que tus palabras van a producir por la llenura del Espíritu Santo, que muchos corazones atesoren el mensaje de salvación, una palabra de bendición. Así que yo declaro que vienen tiempos sobrenaturales, vienen tiempos donde el Padre está desatando que tu boca sea una boca de bendición, donde ya no vas a tener que callar, donde vas a tener la certeza que cada vez que lances una palabra, esa palabra será una respuesta de bendición para todo aquel que te escuche. Así que yo termino diciéndote, amada iglesia, es tiempo de estar alineados a los propósitos de Dios. Es tiempo de estar unidos. Dejen de pelear si han estado peleando. Reconcíliense, que haya un arrepentimiento genuino y que todos vayamos pronto a lo que el Padre nos está diciendo. Así que yo, desde este lugar, quiero orar por ti y quiero orar por cada familia que está conectada en esta hora, declarando que en el nombre de Jesús se rompen los silencios de Dios y que todo vientre estéril, toda esterilidad en cualquier área de tu vida hoy es cancelada en el nombre de Jesús. Yo desde este lugar profetizo vida en tu espíritu y declaro que hoy por la palabra hay un rompimiento en tu corazón para desatar el cumplimiento del propósito de Dios. Declaro que el Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Ahora que tú me estás escuchando, declaro que hay una llenura del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa. Todos los tuyos empiezan a ser activados por el Espíritu Santo de Dios. Y oro para que cada mujer que había sido estéril en su vientre, en este tiempo se conecte al cielo y pueda entender el propósito que Dios tiene en su vientre. Termino contándote un testimonio rápidamente. Hace un par de años, yo creo que hace 14 años, yo padecí de un cáncer en el cuello uterino. Y en aquel tiempo el médico me dijo que si en un año yo no me hacía una cirugía o no tenía un hijo, tenía que perder las posibilidades de hacerlo. Y pasado ese año, esas palabras de ese médico vinieron a mí, pero tuve un encuentro divino. En ese tiempo la pastora Lida, que es la pastora de Campo Alegre, era mi líder. Y cuando llegó esa palabra a mis oídos, ese año, el temor se apoderó de mí. Pero en medio de las circunstancias el Señor la había puesto a mi vida y empezamos a orar y a desatar palabra de bendición. Pasaron muchos años más y aquellas palabras de ese médico nunca se cumplieron. Lo que ocurrió en ese momento es que vino una palabra del Señor a mi vida y me dijo que yo tendría una hija,
que se llamaría Sara y que sería profeta a las naciones. Y todos los que me escuchan y me conocen saben que hoy en día esa promesa se hizo realidad. Pero ¿sabes algo? Nunca me aparté del propósito del Señor. Tuve que esperar años, pero hoy puedo decir y celebrar con victoria que cada palabra que Dios dice se cumple. Pero ¿qué necesitas? Estar alineado a los cielos. Necesitamos estar alineados al propósito de Dios. Así que yo declaro en esta hora que todo vientre estéril, vamos mujer, pon la mano en tu vientre, todo vientre estéril hoy, en el nombre de Jesús, se produce un milagro, se produce un quebrantamiento, un rompimiento, y ahora mismo el propósito de Dios se establece en tu vientre, porque así como Dios lo hizo un día conmigo, lo hará contigo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, iglesia. Reproduce este mensaje que sé que será de bendición para muchos. Un abrazo y que Dios los bendiga.